¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? Vamos a hacer ahora ¿Dónde una está mi parte que igual es territorio? más social política, del contexto político-económico de la alimentación. Y luego la otra parte va a ser más biológica y bueno, aquí traigo más cosas de biodiversidad y de biología que también me apetecía traer. Empiezo por estos dos paquetes que me fui anoche a comprar al supermercado de lentejas, como un ejemplo para ilustrar nuestro sistema agroalimentario. Este de la asturiana viene de Estados Unidos, la lenteja, por mucho que se llame la asturiana, y este de luengo viene de España. No todos los de luengo vienen de España, para nada. Normalmente, este ejemplo ya lo he hecho alguna vez con un bote de garbanzos, que ahí el ejemplo es muy claro. El importado vale un tercio del local. ¿Cómo es posible que un producto que viene del continente opuesto y que haya pasado por muchísimas más manos que el que ha venido del territorio mismo valga una fracción, y en este caso valga prácticamente lo mismo? Aún así es sorprendente, ¿no? Y esto es para ilustrar cómo nuestro sistema alimentario está tan globalizado y nos lleva a situaciones tan absurdas. La lenteja en Estados Unidos y en Canadá se produce de una forma diferente a España por cómo es la geografía y por cómo son las normativas. Ahí se produce a una escala muy superior, con extensiones que aquí no tenemos. De hecho, se gestiona muchas veces en avioneta, se echa en avioneta los herbicidas, mucho más indiscriminado, y de hecho hay muchos herbicidas que ahí están permitidos que aquí no lo están. En la lenteja en particular, en Canadá y en partes de Estados Unidos del norte, como el verano no es suficientemente caliente para secarla y recolectarla seca, se echa un herbicida que lo mata todo justo antes de cosechar, y entonces ya la cosecha seca y por supuesto bien bañadita en ese herbicida que le acabas de echar, que no le ha dado tiempo a irse, que se llama el Diquat. Entonces, este pesticida está prohibido en Europa, pero está permitido importar legumbres que han sido espolvoreadas con eso en avioneta. Y la razón por la que cuesta lo mismo o incluso menos es porque tenemos un modelo alimentario, bueno, comercial en general, neoliberal, donde hay un libre comercio con la mayoría de países del mundo, que hace que la legumbre que viene de Estados Unidos no pague ningún tipo de tasas de aduana, ni de entrada ni de salida, y de hecho también producimos en Europa el herbicida que aquí está prohibido, lo mandamos sin aduanas a Estados Unidos, donde lo usan, y nos mandan sus legumbres sin precio de aduana a Europa, y sale más barato, también por condiciones laborales peores. En Estados Unidos igual no, pero en México, en Argentina, también pues, por condiciones laborales que son muy inferiores. Quería empezar por contextualizarnos en la Comunidad de Madrid, que me he buscado algunos datos por entender un poco cómo ha evolucionado este territorio en los últimos años. Con la pregunta, bueno, esta primera parte quería contestar a por qué es interesante, por qué es importante aprender a cultivar, y por qué en otro modelo, en la agricultura regenerativa en este caso, ¿no? ¿Hay campo en Madrid? ¿Qué ha pasado con la agricultura en la Comunidad de Madrid? Actualmente hay 3.850 agricultores y ganaderos en toda la Comunidad de Madrid. En realidad explotaciones hay un poco más, hay 7.000, pero muchas de estas no son profesionales o son un complemento al que es un agricultor. En una comunidad que tiene 7 millones de habitantes, o sea, podríamos decir que entre el 0,1% y el 0,05% de la población de Madrid es productora, lo cual es obviamente solo es una realidad que solo se ha vuelto posible actualmente con la globalización del sistema alimentario, que es algo que nunca había sido posible en la historia de la humanidad. En 1980 había en la Comunidad de Madrid 5 veces más superficie de huerta y 8 veces más superficie de frutales que lo que hay actualmente. Y esto es hablando de la agricultura, porque hablando de la alimentación, si miramos Mercamadrid, que es el origen de la gran mayoría de productos de mercados de barrio, de tiendas de restauración en Madrid, solo el 4% del producto de Mercamadrid está producido en la Comunidad de Madrid.
Si le sumas las comunidades, las Castillas, llegamos casi a 20%, pero quiere decir que nuestro paisaje alimentario en Madrid es necesariamente nacional y en gran parte global. Y de todas formas, nunca vamos a llegar con esta demografía y con la prevista a una autonomía alimentaria en Madrid. Eso es irrealista, somos 7 millones de habitantes y es un territorio que no permite esa capacidad, pero actualmente producimos la capacidad de nuestro paisaje agrícola, produce 5% de las frutas y verduras de la fruta y verdura que consumimos como población en Madrid, el 20% de la leche, miel y huevos y el 45% de la carne, que si fuera en extensivo y en ecológico, te digo yo que de 45 bajamos a 10. Y ahí con los datos de nuestro paisaje alimentario madrileño. La realidad es que Madrid ilustra un proceso que está pasando en toda España, en toda Europa y en general en todo el mundo, que es el declive de la pequeña, mediana, familiar, local, agricultura en todos los territorios y su reemplazo por otro modelo. La realidad es que llevamos años viendo cómo van cerrando explotaciones, van cayendo la población de productores en todo el mundo. En España estamos ahora en 800.000 más o menos agricultores, pero hace no sé si 20 años creo que era el doble, o 30 años puede ser. Pero la realidad es que cada vez somos más personas, cada vez comemos una dieta más exigente con el territorio y entonces si cada vez tenemos menos agricultores y cada vez comemos más, ¿quién va a producir nuestra comida, ¿no? Y aquí es donde quería contaros este cambio de modelo que está habiendo en el nivel productivo de nuestra alimentación, que yo creo que por eso se vuelve tan importante y revolucionario, se podría decir, aprender a cultivar otra vez. La edad media de los agricultores en España es de 62 años. Bueno, este es un dato además de hace 5 o 6 años, o sea que en 2030 más de 2/3 de los agricultores activos en la década de 2030 se van a haber jubilado o en todo caso van a superar la edad de jubilación. Los agricultores no se jubilan tan fácilmente, o sea, tenemos un pelín más de margen, pero no quita que ya tienen edad de jubilación en los próximos años. En la Comunidad de Madrid, menores de 35 años hay 3,5% de los agricultores, lo cual son 250 explotaciones, 250 en Madrid, y mujeres de menos de 35 son 50. O sea, las puedes conocer a todas con nombre y apellido y dirás, conozco a todas las agricultoras y ganaderas de la Comunidad de Madrid, menores de 35 años. Entonces, bueno, para que esto cambiase y pudiéramos seguir teniendo una agricultura de personas que cultivan y de personas que nos alimentan, tendría que haber como 200.000 jóvenes que estén dispuestos a tomar el relevo de aquí a 2030 y pico. Spoiler, no los hay ni de lejos. Pero hablas del territorio de Madrid. No, 200.000 hablo de territorio España. De Madrid, olvídate. Olvídate. Y entonces, ¿qué está pasando? Que todos estos agricultores que se están jubilando, pues o bien le venden su finca al de al lado, que cada vez tienen fincas más grandes, y lo que a eso nos lleva es a mecanizar, automatizar mucho más las fincas porque son superficies muy superiores, a crecer en escala como ya es Estados Unidos o como son muchos otros países, una agricultura mucho más mecanizada con un capital de entrada porque necesitas unas máquinas de millones de euros muy grande y entonces ¿qué hace? Que es un círculo vicioso, ya va a ser imposible el que quiera dedicarse a la agricultura meterse en ese mercado porque vas a necesitar 200 hectáreas con unas máquinas de millones de euros, que es un capital que de entrada nunca va a ser rentable con la rentabilidad de la agricultura que igual lo amortizas en 4 generaciones. Claro, un capital de entrada de 4 millones de euros para cultivar cereal es una ecuación nefasta. Entonces se vuelve como un camino sin salidas. Fondos de inversión es un tema ahora muy relevante, en todo caso, en las preocupaciones de los agricultores que están llamando a este proceso de uberización del campo, que es tantos agricultores se están jubilando y de repente se ha vuelto desde el COVID, de hecho,
una inversión interesante. Están empezando a especular con la tierra porque es un valor seguro. Esa frase que repiten, que es comprar tierra que ya no la fabrican más, y sobre todo es interesante eso en tiempos de crisis que no sorprende a nadie que se esperan en los próximos años. Y entonces desde 2020 ha empezado a haber mucha más compraventa de fincas en España y son fondos de inversión. Por suerte todavía es poca la presencia de fondos de inversión, es como 6,6% de las fincas que son propiedad corporativa en España, pero igual el dato más relevante es, mira, 6,6% son corporativas, pero tienen 42% del valor de toda la producción en España. O sea, concentran fincas de decenas de miles de hectáreas. Bueno, entonces, antes de la industrialización de la agricultura, las comunidades territoriales de campesinos producían para abastecer las necesidades de la comunidad. Entonces producían una gran diversidad, no solo de alimentos, también de materiales, de leña, de todo lo que necesitaban, y de hecho, como decías antes, eran siempre sistemas mixtos de ganadería y agricultura, porque necesitaban devolver la fertilidad a esas tierras de las que dependían año tras año, y lo hacían pues a través del estiércol, a través de compost, de hecho a través de estiércol humano también, y eran pues unos ciclos territorialmente cerrados de nutrientes. Eran sistemas muy diversos, muy multifuncionales, porque es lo que necesitaban y es cómo funcionaba un sistema. Lejos de ser libres de impacto medioambiental, las prácticas campesinas de los últimos miles de años eran, en todo caso, mucho más, eran ecosistemas mucho más equilibrados. ¿Sabéis cuándo empezamos a cultivar como especie? ¿Hace cuántos años? Cuando dejamos de ser nómadas, ¿no? ¿Y cuándo es eso? No sé, unos 10.000 años, ¿no? Más o menos. ¿10.000 años? 15.000. 15.000. No, 15 no, 15. 100.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vale, sí, 11.000 años. En Oriente Medio y luego en diferentes sitios de forma posterior pero independiente por el planeta. ¿Y cuándo se inventó el tractor? ¿Cuándo creéis? ¿Hace cuántos años? Hace poco. Siglo. 20.000 años. Sí, hace 90 años. Entonces, todo lo que hoy vemos y definimos como agricultura tiene un origen de menos de 100 años. El tractor, 90 años. El fertilizante sintético, 80 años. Los pesticidas, tecnología de riego moderna, variedades mejoradas, 60 años con la revolución verde. Los transgénicos, que son cultivos que han incorporado un cacho de ADN de otro organismo que les confiere ciertas características interesantes, 30 años. La robotización, Big Data, drones, agricultura de precisión, últimos 15 años. Ahora, edición genética ya de meterte y decir, no, hoy quiero este gen precisamente, eso es de los últimos 5 años. Y es el auge ahora de la privatización de las semillas, porque están editándolas y convirtiéndolas en inventos biotecnológicos más que organismos, ¿no? Entonces, 100 años son un suspiro en la historia de 11.000 años de agricultura y ganadería que tenemos como especie, y sin embargo es lo que llamamos todas estas cosas de toda la vida. Es una frase que cada vez oigo más desde que soy consciente de ella, y que digo, de toda la vida. O sea, tenemos... entiendo de dónde viene. Nosotros hemos crecido viendo eso, mis padres han crecido viendo eso, de hecho mis abuelos han crecido viendo eso, en todo caso viendo la incorporación de eso. Entonces es verdad que es muy difícil pelear por cambiar algo que es lo único que conocemos, de hecho lo único que nos puede contar personas que están vivas, y también es muy difícil pelear por ejemplo, ecosistemas que ya hemos conocido en un nivel muy degradado. No sabemos cuál era el estándar posible porque ya hemos crecido con unos paisajes degradados. Es muy difícil, es lo que se llama amnesia generacional, que es mi base normal por la que puedo pelear, que todo lo que empeore, pues yo voy a ser consciente de ello para volver a donde estaba, pero partimos de una base ya muy degradada y de un sistema muy establecido que hace que nos cueste mucho imaginar otras realidades.
Y entonces ese campesino que producía para toda la comunidad toda esa multifuncionalidad se ha ido convirtiendo poco a poco en estos últimos siglos en un agricultor especializado para el mercado en un cultivo concreto, en lugar de esa multifuncionalidad, en lugar de esa biodiversidad. Se ha vuelto un cliente de insumos, que es que le compra a unos lo que necesita para cultivar, y se ha vuelto un proveedor de los que le compran a él el producto. Y entonces el campesino está en una estructura que es más o menos... A ver... No es muy bonita mi estructura, pero... Aquí tenemos los insumos y aquí tenemos la venta, por así decirlo, y aquí los productores. Aquí, o sea, le compran, hay 4 corporaciones en el mundo que venden entre la mitad y el 90% de todas las semillas, fertilizantes, pesticidas y fármacos animales. Y en España hay 5 cadenas de supermercados que controlan la mitad del mercado. Entonces el agricultor, que es millones de agricultores, tienen 4 opciones para comprar sus productos y tienen 5 opciones para venderlos. Entonces están en una posición completamente desfavorable en la que están sumisos a los precios que les imponen y a los precios que les ofrecen, ¿no? Y todo esto para explicar cómo esa realidad esa realidad que vemos de agricultores subidos a tractores protestando porque están en el peor eslabón de esta cadena. En España la agricultura va muy bien, cada vez va mejor, de hecho cada año el sector se congratula de que nuestro sector agrario está marcando récords y va mejor que el resto de Europa, pero ganan unos pocos, que es a lo que quería llegar, ¿no? Ganan estos exportadores que concentran el valor y los pequeños pues van desapareciendo. La PAC, por ejemplo, la Política Agraria Común, que es el grosso del presupuesto de la Unión Europea, se distribuye también de forma muy desigual en España. 20% de las fincas que reciben ayudas PAC reciben el 80% del dinero de la PAC. Y luego el 80% de los otros beneficiarios reciben el 20%. Yo he conocido, por ejemplo, fincas agroecológicas, un huerto agroecológico de 2 hectáreas, todo en ecológico, que recibían una ayuda de PAC anual de 200 eurillos. Y luego hay algunas fincas que reciben alrededor de 200.000 euros al año de ayudas. Entonces, bueno, también es un sistema que se intenta cambiar, pero obviamente hay muchos intereses que facilita este cambio hacia una agricultura mucho más corporativa. Una pregunta, Diego, y a nivel político, ¿por qué no hay una representación de la agricultura y la ganadería en España como una fuerza política, o por lo menos que haya la opción de poder... O sea, los agricultores se representan a nivel político institucional a través de las organizaciones profesionales agrarias, que son, hay 4 ahora, organizaciones oficialmente reconocidas, que son COAG, UPA, ASAJA y Unión de Uniones. Y luego a nivel territorial y local hay otras, Unión de Payesos y demás. Lo que pasa es que estas tienen por mantra y por interés defender los intereses de sus agricultores miembros, ¿no? O sea, yo como agricultor puedo ser miembro de COAG, que me representa a nivel político, a nivel de mis intereses, y que además me ofrecen un servicio técnico de ayuda y de comunidad de alguna manera. Cada una de estas tiene una visión un poquito más, o sea, un pelín de una manera o de otra. COAG y UPA son más sociales, ASAJA es más corporativo, pero en general cuando una política va a plantear cambios y dificultades y no es perfecta para los miembros de esa organización, la organización va a estar en contra. Es lo que ha pasado con muchas políticas ambientales. A nivel discursivo, si ves sus publicaciones y tal, están muy de acuerdo con urgencia climática y adaptar la agricultura a la urgencia climática, están completamente de acuerdo. Pero si Europa les va a exigir más regulaciones, más normativa, menos certezas de beneficio, unos cambios profundos para algunos de sus agricultores, su mandato es defender a sus agricultores. Bueno, primero manda las leyes de comercio por encima de todo. O sea, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sus leyes tienen prioridad jurídica ante todo. El alimento se ha convertido en mercancía.
como todo. Y muchos productos que se han permitido industrializar, que se han permitido convertir en un commodity como una industria, como el cerdo, por ejemplo, o el grano, se han convertido en eso, en tornillos, en una fábrica de tornillos que va produciendo el alimento como una mercancía. Sí, creo que todo se reduce al debate súper simple con el que creo que aquí todas las personas estamos de acuerdo, que es que priorizamos si el beneficio económico a corto plazo o el bienestar como a largo plazo. O sea, es que toda esta conversación para mí se reduce a eso y lo difícil es que realmente es una decisión individual y cada persona lo puede ver de una forma, como un cambio más político, como un cambio cultural. Yo lo veo muy como un cambio cultural y bueno, por eso está guay que estemos aquí, porque es como la forma para mí es como inocular e impregnar ese cambio de prioridad. Si no, yo creo que es muy difícil, no hay sistema que si no tenemos culturalmente arraigado esa forma de priorizar, veo muy difícil que haya un sistema que consiga imponerlo de alguna forma. Todo esto, antes vuelvo a lo del optimismo, ¿por qué después de toda esta vorágine de catástrofe estamos aquí y pretendemos dedicar nuestro tiempo a aprender otros modelos? O sea, yo creo que es eso, que quieras que no va a crecer este modelo de agricultura, otros modelos un poco más respetuosos y un poquito más resilientes ante la realidad que vivimos. De ahí el auge de la agricultura regenerativa, que es una agricultura que pretende que cosecha tras cosecha regeneremos la biodiversidad del paisaje y regeneremos esa fina capa de materia orgánica que cubre el suelo y que es la base de la fertilidad de la agricultura, que además de producir consigamos regenerar esos ecosistemas. De repente hemos demostrado, bueno, ya lo habían demostrado, pero hemos vuelto a demostrar que eso es posible y que además podemos conseguir unos rendimientos, una producción bastante elevada, que igual no es la de un intensivo dopado, pero sí que es competitivo dentro de los límites de un ecosistema, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento del convencional versus el regenerativo, claro, si lo mides en este año empiezas un convencional y un regenerativo, pues el convencional que está ahí dopado a tope, pues va a ganar, sí, obviamente, sí. Pero a largo plazo el convencional se muere. O sea, que ni siquiera lo puedes comparar, porque cuando desertificas un terreno, pues eso deja de producir. O sea, sí, de hecho los rendimientos globales de la agricultura han hecho así en los últimos años. A ver, no sé qué orden nos va mejor. Así, y desde los últimos 20 años han chocado. Y en gran parte, y cada vez echamos más a ver si tira, pero es por la degradación de los suelos y de los ecosistemas. Si no hay polinizadores ni organismos en el suelo, pues los rendimientos van a ir cayendo. Y en España 3/4 de la península está erosionada, o sea que esa materia fértil sí que está colapsando. Y bueno, y la agricultura regenerativa, como todo otro tipo de términos de agricultura ecológica, sintrópica, que hemos hablado de ella, permacultura, que vamos a hablar de ella, biodinámica y muchas otras, son simplemente escuelas de pensamiento que aunan una serie de principios y de prácticas que nos permiten acercarnos a un modelo más sostenible. Todas nos sirven, creo que vamos a hablar de muchas, pero lo que me parece interesante es que todas estas son una pieza clave de la agroecología. La agroecología es un movimiento más grande, no es solo una serie de prácticas de agronomía, tampoco es una ciencia solamente, sino que es un movimiento social. Entonces todas estas prácticas, haciendo parte de cadenas cortas, basadas en la cooperación entre la gente y sobre todo cuyo objetivo es alimentarnos y mantener ese derecho que tenemos, derecho universal, de hecho ratificado en la Carta de Derechos Humanos, a una alimentación sana, variada y suficiente, todas las personas, pues ese es su objetivo y no generar beneficio y acumularlo. Con esto lo dejamos. También que ahí saldría la pregunta que ¿es posible alimentar al mundo con un modelo agroecológico, o sea, menos intensivo, con los casi 11 billones que vamos a ser pronto en la Tierra? Pues después de la pausa. Relacionamos a la Tierra y a la naturaleza, que a nivel especie o escala se podría decir que es una relación de dominio y de control, viene y depende de un marco de pensamiento sobre la naturaleza particular, que es el que permite que nos relacionemos así con la Tierra. A este marco se le llama mecanicista, patrimonial también,
que es un marco de pensamiento de la naturaleza que lo ve como materia inanimada y pasiva, ¿no? Que es la que nos permite a nosotros dominarla, porque nosotros somos quien tenemos esa intención y esa capacidad de decidir, ¿no? Pero en tiempos premodernos, o realmente hace no muchos siglos, los campesinos, bueno, la sociedad tenía un marco de pensamiento de la naturaleza organicista, animista, y consideraban la tierra como un ente femenino, como una madre, que era una madre como nutricia y cuidadora. Y esa forma de pensar sobre la tierra se convertía también en una serie de normativas implícitas de cómo nos relacionábamos a la tierra. Había cosas que eran inaceptables, por mucho que no hubiera un Estado que dijera esto no se puede hacer, que eran inaceptables para la ética y la moral de la sociedad por cómo pensaba en la naturaleza. Pero fueron cambiando las necesidades, las prioridades y los tiempos y los intereses de la sociedad, y cada vez se quería extraer más para ese sistema comercial globalizado creciente, y entonces se fue cambiando por este marco de pensamiento más mecanicista, en el que considerábamos todo esto materia, también con la revolución científica, materia inanimada, que podíamos nosotros darle una intención porque ella per se no la tenía, ¿no? Ecología viene de, el eco es oikos del griego, que quiere decir hogar. Ecología es el estudio de nuestro hogar, y economía es la gestión de nuestro hogar. Y hay muchas semejanzas entre ese hogar ecológico, como lo entendemos, como entendemos el hogar doméstico de forma patriarcal, del padre de familia que decide todo, ¿no? Y bueno, se podría decir que en vez de ecosistemas se comprenden como egosistemas, donde el ser humano está arriba y el ecosistema está debajo, en vez de ecosistemas donde hacemos parte de ese sistema y podemos participar y dejarnos influir y dependemos de esa red. Así hemos construido nuestra visión de la naturaleza. Todo esto también lleva a la creación de parques naturales, ¿no? que es como, para conservar la naturaleza tenemos que alejarla y dejarla en paz y no tocarla, en lugar de nosotros poder participar y que generemos unos espacios naturales pero en los que podemos existir a la vez. Y eso nos da la visión de que proteger la naturaleza es un compromiso ético con unos valores estéticos, morales, y que es una cosa que si queremos nos la podemos permitir, pero que no es necesaria, ¿no? Es de la gente que tiene compromiso y amor por la naturaleza, entonces va a defenderla. Mientras que siempre ha sido que defender la naturaleza es defendernos a nosotras, defender nuestro hogar, ¿no? Y creemos que tiene sentido a nivel ecológico, y de hecho muchísima ciencia ecológica y biológica dice esto. Lo mejor que puedes hacer para el medio ambiente es tener una parcela de agricultura súper intensiva, súper productiva, que produzca el máximo en el mínimo espacio posible. Al lado tener tus parques naturales donde ahí no produces nada, y luego tener tu ganadería también en otro lado. Esta delimitación del paisaje como si fuera un lienzo blanco y decir aquí esto y aquí esto, pierde todo el sentido en la naturaleza, porque olvidamos que que el territorio no se puede delimitar así, que tú no puedes, o sea, es una ilusión creer que lo que tengo aquí no va a afectar al parque natural de ahí. Esta frontera no existe realmente, aquí hay una permeabilidad y lo que pasa en un sitio llega al otro. Hay un estudio muy famoso de 2017 que identificó que hemos perdido 70% de la biomasa de insectos voladores dentro de los parques naturales en los últimos 30 años, y eran parques naturales. Lo que pasa es que estaban rodeados de agricultura intensiva y los pesticidas y los nutrientes pues viajan en el aire. De hecho, ahora se han encontrado pesticidas en las nubes y se han encontrado pesticidas en el polo norte y en el polo sur. O sea, ya quiero decir, la tierra no es un lienzo que puedas partir en cachos, es más bien una sopa. Si pones algo, al final va a llegar al resto del líquido de la sopa. A mí lo que me llevó a buscar es
¿Cómo podríamos hacer paisajes intermedios, paisajes compartidos, paisajes que nos dieran tanto a nosotros como especie y como el propietario los intereses que tiene que sacar de una finca, como al resto de la biodiversidad y seres con los que compartimos ese territorio y de los que dependemos, ¿no? Que para frenar ese colapso de la biodiversidad que está habiendo, más importante que crear parques naturales y dejar más espacios libres de efecto humano, que también, pero más que eso, más importante que eso sería hacer nuestros paisajes agrícolas más acogedores para la biodiversidad. Tendría un efecto mayor en la biodiversidad que el de generar nuevos paisajes naturales. En estos años he conocido ejemplos de fincas agroecológicas donde medían la biodiversidad y la evolución de la biodiversidad y han conseguido tener mayor nivel de biodiversidad en el interior de la finca que en los paisajes que se supone que son naturales o no alterados alrededor de la finca. Han conseguido niveles superiores y a mí es esto lo que me motiva o lo que me da el interés de participar en este nuevo modelo, que es nosotros como las hormigas somos ingenieros ecosistémicos. Cambiamos nuestro ecosistema para que cumpla con nuestras necesidades e intereses, hacemos nuestro hábitat, lo creamos, no solo nos adaptamos a lo que hay, ¿no? Como las hormigas, como los castores. Podemos crear con estos modelos ecosistemas que sean buenos para nosotros y que además sean un hábitat para mucha más biodiversidad. Podemos dejar una huella mejor que la que si no hubiéramos pasado por aquí. Esto es como, por fin no soy una plaga, por fin el ser humano puede hacer algo mejor que lo que haría no existiendo, ¿no? Y yo creo que este es a lo que nos tenemos que aferrar con este interés creciente por otros nuevos modelos, la esperanza de que podamos, con nuestro ingenio, ponerlo al servicio de crear paisajes que podamos compartir tanto los seres humanos como el resto de especies y crear hábitats y crear ya no solo frenar el colapso de la biodiversidad, sino regenerar la biodiversidad y que haya más biodiversidad en donde hemos pisado al terminar nuestra labor que cuando la empezamos, ¿no? Y aquí vuelvo a la pregunta esa que dejé en el aire de ¿podría la agroecología alimentar al mundo? Y la respuesta breve es sí. O sea, en los estudios a nivel global que se hacen no necesitamos producir tanto como producimos ahora. Incluso produciendo un poco menos podríamos alimentar a todo el planeta con un sistema mucho más biodiverso y un pelín menos productivo. ¿Qué pasa? Que tendríamos que cambiar todas nuestras dietas bastante profundamente. Tendríamos que reducir el consumo de carne principalmente porque es una forma muy ineficiente de usar los recursos y la tierra. La ganadería extensiva usa eficientemente unos recursos que nosotros no podemos, pero la ganadería intensiva convierte toneladas de calorías en miles de kilos de calorías y perdemos ahí mucho alimento. Y luego también reduciendo el desperdicio de alimentos. Entonces, cerrando todo lo que hemos contado, necesitamos un cambio profundo a nivel productivo, a nivel agricultura y a nivel nuestra visión de la tierra y nuestro lugar en él. Necesitamos un cambio profundo en nuestros hábitos alimenticios para que eso sea posible para 11.000 millones de personas y necesitamos un cambio radical también en cómo distribuimos el alimento y cómo vemos el alimento alrededor del mundo y concretamente relocalizando a nivel de territorios nuestra alimentación. Y con eso pues igual podemos llegar a unos territorios mucho más vivos, mucho más diversos y mucho más sanos y bellos, que creo que es lo que nos trae a todas aquí y lo que vamos a aprender estos meses. O sea que lo dejo aquí como si fuera nuestra misión, como si estuviera en manos de estas 25 personas, pues aprender a hacer territorios un poco más vivos y un poco más vibrantes, cambiando nuestra visión de la Tierra. Eso es todo. Lo que tenemos, el terreno en el que vamos a trabajar, tiene inclinación, ¿vale? Entonces, igual os acordáis de lo que hay que hacer en un terreno con inclinación. ¿Y qué es? Terrazas. Vale, terrazas, genial. Entonces lo que hacemos es un trabajito para retener pues todo lo que necesitan las plantas para trabajar. El mapa de relieve lo que vemos es como formas así. Esto es el pico de una montaña, ¿no? Pues de repente tendríamos esto, ¿no? Tendríamos esto,
tendríamos esto. Bueno, pues cada una de estas líneas representa, esto por ejemplo igual representa 800 metros de altura, es esta línea, ¿no? Y la siguiente representaría 900, y esta 1000, y esta 1100, ¿no? Entonces el pico sería de 1100. Bueno, esto, una línea es una curva de nivel, básicamente. O sea, esta línea te está diciendo que si tú andas por toda esta línea vas a estar siempre a 800 metros de altura. Si yo estoy aquí, tengo que ir buscando todo lo que esté al mismo nivel que yo y esa es la línea que quiero trazar, ahí es donde quiero hacer el escalón. Para trazar las curvas de nivel podemos usar un nivel de toda la vida, lo que pasa es que no es muy práctico. Esto es una herramienta tradicional que es súper fácil de hacer y es más práctico para esta situación. Básicamente esta herramienta lo que nos da es, si yo estoy a desnivel, ¿vale? Ahora mismo estaría a desnivel, pues obviamente el plomo se ve que no está cayendo en el centro. Cuando yo me voy acercando al nivel, el plomo se va acercando al centro. Y si yo estoy perfectamente a nivel, entendemos la perfección como la aproximación, quizá este suelo no está a nivel, o quizá la herramienta está hecha de palos de bambú y es mejor no hacerla de palos de bambú, pero bueno, es para ilustrar que se puede hacer con palos, ¿vale? Si estoy perfectamente a nivel, entonces lo que vamos a tener que hacer en el terreno es buscar, ¿no? Ir buscando. Si yo muevo aquí, digo, aquí estoy un poco inclinado, pues ahí no es. Y yo pongo aquí, vale, si ahí encuentro el nivel, lo que vamos a hacer es marcar un punto, marcar el siguiente. Y ahora esto es como un compás, entonces bueno, aquí no me da la tal. Entonces yo me quedo con ese punto y sigo al siguiente nivel, o sea, al siguiente punto, ¿no? El ángulo no importa en concreto, lo único que importa son las proporciones, que sean estos dos palos igual de largos, ¿vale? Exactamente igual de largos, eso sí que es importante. Que esté justo a la misma distancia este punto y este punto de aquí, ¿vale? O sea, estos dos tramos tienen que ser exactamente igual de largos, ¿vale? O sea, un triángulo isósceles. Y que este punto esté exactamente en el medio entre esto y esto. El único otro dato así importante, más teórico, es el tema de la inclinación. A partir de un 10% más o menos de inclinación es cuando empieza a ser importante hacer algún tipo de intervención en el terreno. En una línea horizontal de 100 metros tendríamos una diferencia de nivel, ¿no?, entre aquí y aquí de 10 metros. Eso sería un 10% de desnivel. Si fuera, como bien has dicho, 10 centímetros de desnivel en un metro de largo, o sea, si de aquí a aquí, básicamente, aquí está 10 centímetros más bajo que aquí, eso sería un 10% de desnivel, ¿vale? Y luego hay distintas intervenciones, no todo el mundo es partidario de empezar a intervenir en el mismo desnivel. Por ejemplo, Ana, que va a venir la semana que viene a hablarnos de agricultura sintrópica, ellos intervienen igual un poco menos, y eso es porque en los sistemas perennes, claro, tenemos plantas que ejercen más sujeción, y si además de ser perennes son súper densos, tienen mucha densidad, mucha planta, como son los sistemas sintrópicos, pues sujetan mucho más. Entonces ellos piensan bueno, es que es lógico, que no va a merecer tanto la pena toda la inversión de energía que requiere pues ponernos ahora con la azada, ¿no?, a formar el terreno. O sea, es solo que ellos, en vez de decir a partir del 10% hace falta aterrazar, igual dicen que es a partir del 20%, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay un punto en el cual ya tiene sentido. Plantas perennes, ¿no? Sí, por lo general con los sistemas perennes y muy densos, eso ya de por sí sujeta mejor todo, ¿vale? Entonces ahí podemos tener un poco más de tolerancia. Pues por mí vamos al huerto. Diferencia de presión, máxima. La diferencia de presión. Líneas clave es mejor empezar por abajo que por arriba, también pasaremos más tiempo ahí, ¿vale? Posarla así suavecito, ¿vale? Y es ir jugando por esa esquina, ir marcando, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer va a ser varios equipos. Hincar ahí y echar un poco para atrás.
Tienes buena mano, ¿eh? Cao profundo, aquí va trincando. Con gravedad, ¿sabes? Sí. Todo, porque no más abajo, dices. Venga, otra tapa. Bastante más. Este trozo antes de seguir con ese, porque de repente ese 1,5 metros se ha convertido en metro. Pasillo va a estar aquí, ¿vale? Y el bancal de cultivo va a ser esto. ¡Suerte! ¡Feliz semana! Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos.